Hola, hoy les quiero hablar del desarrollo del lenguaje en preescolar. Tuve en el 2008 el privilegio de asistir a un seminario del doctor Veli Tuomela y son algunas de las notas que tomé durante este seminario que les quiero compartir hoy. Claramente se nos explicó que en este seminario no iba a haber ningún método o algo muy importante que se nos iba a vender, sino simplemente era una manera en que el doctor Veli Tuomela trabaja con los educadores en el aula. La idea es, siendo un asesor durante 5 ocasiones, dándoles un cuestionario para partir de acuerdo a su aula y cómo manejan el lenguaje en ella para empezar a desarrollar y mejorar las oportunidades para los infantes del aprendizaje del lenguaje. Pregunta número 1. ¿Qué haces hoy en el aula para desarrollar el lenguaje de los infantes con base en el plan de estudios de tu localidad? Hay muchos métodos utilizados hoy en día para entrenar el lenguaje. Algunos de ellos son rimas, canciones, reunirse para discutir, por ejemplo, algunas palabras y entrenar cómo se pronuncian. Son en pocas palabras cómo entrenar la pronunciación, pero no desarrollan la conciencia del lenguaje. Se utilizan más que nada como una reparación de algo que necesita un poco de apoyo y ayuda. Esto es en pequeños grupos con un educador generalmente presente. Alguna de las ventajas de despertar la conciencia del lenguaje es que los infantes descubren que las palabras están compuestas de sonidos que tienen un sonido inicial, un sonido final, que las letras asimismo también empiezan a construir palabras. Es mucho más fácil también explicarles con objetos concretos porque a veces las palabras son muy abstractas para ellos. Muchos de estos métodos tienen partes positivas, pero son solo una parte muy pequeña en el océano del lenguaje que tenemos actualmente. Lo que necesitamos es desarrollar técnicas para mantener una conversación, para poder escucharlos a otros, llenar de palabras, un vocabulario para poder comunicar todo lo que uno ve y vive. Pero no es suficiente solo con aprender a hablar, también hay que aprender a escuchar. ¿Tenemos las palabras suficientes? Las palabras también se descubren no a través de escribiéndolas, sino a través de experimentarlas en el día con día. Vamos a jugar a ser detectives del lenguaje, por ejemplo. Vamos a descubrir, por ejemplo, palabras que son dos, que juntas hacen una nueva palabra, por ejemplo, canasta del pan, un paraguas. Las preposiciones, por ejemplo, no las entrenas a partir de escribirlas, las entrenas a través de la experiencia diaria, de estar utilizándolas día con día. ¿Qué estamos ofreciendo hoy en nuestras aulas para ello? Tenemos la obligación de trabajar profesionalmente. Podemos efectivizar, por ejemplo, algo que hoy ya sabemos o dominamos, un área que nos sale bien, entonces hay que efectivizarla para sacarle mayor provecho. También es importante no menospreciar las rutinas diarias, no desarrollan automáticamente el lenguaje solo porque están ahí. Tenemos que estar conscientes de qué sucede y cómo podemos mejorarlo. Cómo las actividades diarias aprovechan el desarrollo del lenguaje. Tenemos también que hacer conciencia en todo el resto del día qué actividades podemos ayudar y mejorar el lenguaje. También es importante verlo desde la perspectiva infantil. Esto empieza desde el momento en el que entran a tu aula y continúa durante el resto del día. Otra parte que es importante recalcar es el espacio que ofrecemos para las conversaciones o para hablar. En Suecia, por ejemplo, el 70% del tiempo o del espacio para hablar está ocupado por los adultos, mientras el 30% se les da a los infantes. ¿Cómo se ve hoy en día en tu localidad? ¿Cuánto espacio estás otorgándole a cada infante en tu grupo, sin considerar aquellos infantes que son buenísimos para atraer tu atención y mantener una conversación durante largo tiempo? La idea es llenar los días de lenguaje, de palabras, pero no solo pensar en el input, en todas las palabras que los infantes tienen que escuchar, sino también en el output, cuánto están ellos produciendo, cuánto están ellos comunicando día con día. Hay una parte del día que según Veli Tuomela es realmente quien sufre,
el lenguaje o la introducción o el apoyo para el lenguaje. Y esto es los recesos o el espacio donde los infantes están afuera en el patio de recreo, en los espacios exteriores. Y bueno, esto por automático no puede decirte que un educador que es muy bueno dentro del aula es igual de bueno afuera de ella. Esto es porque a lo mejor uno deja muchas cosas, es el momento a lo mejor en que los educadores toman sus descansos del día o a lo mejor los educadores están ocupados platicando entre ellos. ¿Qué estamos haciendo hoy cuando los infantes están fuera del aula? Cuando organizamos las actividades o las rutinas del día, el doctor Belly Tuomola hace énfasis en lo importante que es, por ejemplo, en pequeños grupos. El trabajo que ofreces en pequeños grupos hace que los infantes tengan más espacio para hablar. Si tienes, por ejemplo, 15 niños sentados en la alfombra esperando su turno para poder hablar, o si tienes 5, el espacio es completamente diferente y el tiempo de espera también. Hagamos también conciencia de las situaciones o rutinas que ofrecen caos en lugar de orden. Por ejemplo, cuando todos van a entrar o cuando todos van a salir, cuando todos van a hacer algo al mismo tiempo. El espacio para la conversación es mínimo. Pero entonces, ¿cómo podemos facilitar esto cuando organizamos nuestras rutinas y actividades en preescolar? Quizá en pequeños grupos, poco a poco, quizá 5 minutos de diferencia hacen una gran ventaja tanto para las conexiones entre infantes como entre los educadores y los infantes, y posibilidades también para conversación se facilitan cuando hacemos esto. Y aquí vienen los 5 puntos que Belly Tuomola trabaja cuando asesora a los educadores en el aula. ¿Qué tan grande es el espacio para cada infante para poder conversar o hablar en mi aula? Aquí es muy importante recalcar que tenemos una misión para ayudar a los infantes a desarrollar su lenguaje. Esto lo dice nuestro plan de estudios. ¿Qué nuevas experiencias estamos ofreciendo hoy en el aula? Las nuevas experiencias no desarrollan automáticamente el lenguaje. Tenemos que vestirlas con palabras. Tenemos que estar con los infantes, jugar con ellos y llenar sus acciones y pensamientos con el lenguaje, con nuevas palabras. Muchos infantes ahora están añorando el contacto con otros adultos. Además, es importante recordar que en el caso de alumnos que tenemos que provienen de otros países y no hablan, por ejemplo, el sueco como su lengua materna, nosotros somos los adultos más importantes para que ellos aprendan este nuevo idioma. También hay que recordar que las nuevas experiencias tienen que repetirse muchas veces para que estas nuevas palabras se adhieran y los infantes las aprenden, que las absorban. El doctor Tuomola nos da además 3 consejos para incrementar las nuevas experiencias en preescolar. Uno de ellos es mejorar nuestras técnicas de conversación. Lo que hoy somos muy buenos los educadores hoy en día es para la capacidad simultánea. Platicamos con un infante mientras al mismo tiempo estamos abrochándole las agujetas a otro, mientras al mismo tiempo estamos checando a 5 metros lo que está sucediendo y tratando de ayudar allá. Eso no funciona cuando queremos mejorar el lenguaje. Tenemos que estar ahí en ese momento, estar presentes. Otro de los consejos que nos da es también mejorar nuestra técnica de contar, de narrar nuestras actividades. Por ejemplo, más relatos espontáneos de parte de nosotros. ¿Cómo era nuestra infancia? Había, por ejemplo, un MP3. Había también, por ejemplo, una computadora o a lo mejor los teléfonos celulares ¿podía uno tomar fotografías con ellos? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Qué había? ¿Con qué jugaba yo? La siguiente es lectura en voz alta. Es una buena manera de ofrecer nuevos mundos, nuevas experiencias, nuevas actividades que a lo mejor son desconocidas o muy ajenas o lejanas para los infantes en nuestro grupo hoy en día. Si, por ejemplo, vives en una ciudad, a lo mejor es importante contar algo sobre el campo o el océano, algo que no lo ven todos los días. La pregunta 3. ¿Qué tan rico es el uso de mi lenguaje? ¿En serio? ¿Ofrecemos hoy en el aula un lenguaje rico, nuevo y lleno de matices? Piensa en las palabras que no estás utilizando. ¿Cómo las van a aprender los infantes entonces si nunca las utilizamos nosotros? Es importante y posible desarrollar el lenguaje en cada rutina o actividad en preescolar. ¿Cómo se ven las expectativas hoy?
de los infantes, qué palabras conocen o ya saben que las tienen automáticamente, qué palabras, como dice Vygotsky, podemos incrementar para que vengan a su zona proximal de desarrollo, para que puedan aprender. No puede ser en un nivel muy, muy alto que no lo entiendan, pero al mismo tiempo tan bajo que no estamos estimulando su desarrollo. Por ejemplo, atrévete a darles nuevas y más complicadas palabras, una gramática más compleja. Nosotros somos expertos para encontrar el nivel perfecto, el nivel ideal que nuestro grupo y cada individuo en nuestro grupo necesita o puede adquirir o necesita estimulación. Un error que cometemos muy fácilmente es que entre las prisas solo decimos, bueno, a ver, estamos, por ejemplo, a la hora de la comida, estamos sentados a la mesa, saco una canasta del pan y digo, bueno, ¿quieres este o quieres este o quieres este? Bueno, te pongo aquí en este algo. Cuando en realidad podemos decir, ¿quieres este tipo de pan que a lo mejor es rectangular o tiene este tipo de ingredientes o tienes el otro? ¿Qué estamos ofreciendo? Cuando, por ejemplo, se van a lavar las manos, decimos, bueno, abre ahí y cierra ahí y toma uno de allí y allí. O decimos, bueno, este es el lavabo, abre la llave del agua, toma un poco de jabón, ahora enjuágate, sécate con un papel, tíralo en el cesto de la basura. ¿Cuántas palabras estamos utilizando? El mejorar el lenguaje es importante reflexionar si lo estamos haciendo o solo estamos trabajando con objetivos muy, muy, muy cortos y dejando todo a que creamos que por automático va a generar desarrollo. ¿Cuál es mi nivel de lenguaje? Los educadores somos expertos para hacernos entender, porque no solamente son palabras, usamos gestos, usamos el lenguaje corporal, usamos a veces objetos concretos o señalamos algo. Hay dos riesgos que Belli Tvomela menciona durante su seminario. El primero es sobrevalorar lo que realmente están entendiendo los infantes. Muchas veces, como estoy utilizando mi lenguaje corporal y verbal, creemos que automáticamente el infante está entendiendo las palabras cuando lo que está entendiendo son las señas o mi lenguaje que estoy mostrando. La siguiente es que estamos sirviendo el lenguaje en una charola de plata, dejando que los infantes no necesiten pensar, simplemente todo ya está puesto para ellos. Aquí dice Tvomela que es importante que adaptemos al nivel y necesidad de cada infante. Por ejemplo, en Suecia ha sido muy popular introducir el lenguaje de señas para el aula cuando estamos trabajando con infantes más pequeños o con infantes que tienen la necesidad de expresarse con signos, con señas. Pero esto muchas veces facilita para otros que no necesitan pensar, simplemente ven que estoy diciendo ¿quieres leche? Cuando en realidad lo que vieron no fue lo que escucharon porque ni siquiera pusieron atención. Algo que me encantó del seminario del doctor Belli Tvomela es lo que él menciona, que los métodos vienen y van, no hay nada más investigado o donde más cambios se producen como es en la educación y los métodos que vienen para desarrollar o mejorar el lenguaje son uno de ellos, así que no lo olvides. Lo importante es cuando tú estás ofreciendo y vistiendo todo el día de lenguaje, es cuando tú estás realmente ayudando. ¿Qué tan fácil me doy a entender? Parte siempre de tus rutinas diarias, construye un perfil para el desarrollo del lenguaje y mucha suerte con tu trabajo en el lenguaje.